Bueno, estamos en la segunda parte de este repaso de la fidelidad. Cosas importantes que antes que entremos en la historia de David, había una tarea, ¿cierto? La tarea de... Todavía no, esa no, todavía no. No se me adelante. Factor F, ¿por qué? No, no, factor Fernando, no. Factor fidelidad. Factor fidelidad. Fíjense que la palabra fidelidad, fiel, fidelidad, en el latín viene de la misma raíz que tiene que ver con fe, fides. Y tiene que ver con confiable, confiable, alguien que es digno de confianza. ¿Ya? Fidelidad, por lo tanto, está relacionada con el hecho de ser confiable, como que se me puede delegar algo y puedo responder ante esa delegación. Eso es fidelidad. Entonces, estos conceptos que vamos a estar trabajando y que estamos trabajando ya desde la semana pasada, nos hablan de cómo Dios va preparando un camino y nos va haciendo fieles en lo poco para delegarnos algo mayor. Y hablábamos de esto, de que uno tiene que aprender a ser fiel en lo poco. De hecho, lo dice la siguiente lámina, que ahora sí. Quiero que ponga atención porque es uno de los versículos la anterior. Es Lucas 16, 10 al 12 dice, el que es fiel en lo muy poco, también, los vamos a leer todos, por favor, ya, para que, esta lectura antifonal. Uno, dos, tres. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Por favor, lea este pasaje y trate de asimilarlo porque encierra una verdad potente para nuestra vida. Primero, que el que es fiel en lo poquito va a ser fiel en lo máximo, en lo más grande. Y el que en lo más poco es injusto o infiel, también va a ser en lo más grande infiel. Es llamativo porque quizás, no sé, esta analogía que se viene de que personas que a lo mejor partieron robando 10 pesos o un peso, el día de mañana podría ser grandes ladrones de millones, porque el principio es el mismo. El que es fiel e injusto en lo poco, en lo más grande también va a tener el mismo comportamiento. Y dice también, pues si las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará los verdaderos? Quiere decir que usted es administrador hoy día de en riquezas injustas. Es decir, hay una verdad bíblica, es que Dios nos ha hecho administrador de cada una de las cosas que tenemos. Nuestro tiempo, nuestra soltería, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestras amistades. Cualquier cosa que usted tiene viene de Dios para su vida, para bendecirle. Pero no tan solo le ha sido dada, sino que Dios también le pide a usted y nos pide a nosotros que aprendamos a administrarla fielmente. Porque si no aprendo a ser fiel en las cosas que se me dio aquí en la tierra, difícilmente voy a ser fiel con lo eterno, con lo que Dios me quiere dar. E incluso más, si no aprendo a administrar bien las cosas pequeñas que tengo el día de hoy, difícilmente Dios me puede delegar algo más. Esto es un principio poderoso para nuestras vidas y quiere enseñarnos Dios, y esto refrescando los dos temas que se dieron, ¿cierto? Estoy haciendo una ayuda a memoria, porque el Señor nos llama a ser fiel en las cosas que tengo. Fiel en mi tiempo, fiel en mi discipulado, fiel con respecto a mi llamado, fiel en todas las áreas de mi vida. Y es importante hacer, por supuesto, un inventario de fidelidad para aprender a administrar. De hecho, una de las preguntas que traía, muy cortito, quiero que pensemos en la siguiente. Pensemos, ¿qué cosas tengo a cargo en mi vida? Yo le puse un ejemplo, pero quiero que piense, a lo mejor puede anotarlo, anótelo en su celular, ya que estamos tan tecnológicos, pero yo quiero que haga su lista. ¿Qué cosa usted tiene a cargo el día de hoy? Que usted dice, sí, soy responsable. Yo le puse algún ejemplo. Trabajo, su tiempo, su cuerpo, su soltería, los que estamos casados, el matrimonio, porque también es un tiempo que Dios da. Ojo con esto, a veces la soltería no se ve como un bien y la despreciamos. Pero fíjese que la soltería es un tiempo que Dios da para prepararse para cosas mayores. Ojo con estos solteros.
Y los matrimonios, lo mismo. Estamos siendo preparados conforme al propósito de Dios para servirle a Él. Recursos financieros. Vaya anotando. Yo quiero, esto les di ejemplo, pero vaya anotando. Amistades. ¿Cómo estoy siendo fiel con aquellos amigos, aquellas relaciones importantes? ¿Cómo está su relación, por ejemplo, con su líder? Qué importante tener, cuidar esa relación. Invertir en las cosas que son importantes. Relaciones varias le puse ahí, etcétera. Haga su listita y piense de qué estoy a cargo, en qué estamos a cargo. Ahora los Cavieres tienen a cargo a la Aurora. Acá los Garridos están a cargo de la Anita. Eso también es también. ¿Ah? Está bien, está bien. Vamos anotando, a ver. ¿Cómo está el área financiera ahí? También, también. Hay un bien que a veces no se considera como santo, que es el orden o el aseo. Y saben que eso es ¿ah? El aseo en la casa. ¿Por qué le digo esto? Porque ese es un bien que Dios que honra a Dios, honra al Señor también. Y que nosotros debemos cuidar. ¿Mm? Entonces, eso también tiene que ver con la capacidad de administrar, de honrar al Señor. Yo conté en un ENFA este episodio de que en un pasaje de Deuteronomio 8, no recuerdo, que dice que se le ministra a los israelitas que cuando fueran porque en ese tiempo no había baño, imagínense cómo era un campamento sobre las 600.000 personas, o sea, más, probablemente dicen que eran 2 millones de personas, no había servicio higiénico. Por lo tanto, la gente lo que tenía que hacer en pleno desierto, salir como en campamento, salir afuera del campamento y hacer sus necesidades, porque créanlo, en ese tiempo tenían necesidades también. También comían, bueno. Y el Señor les dice en un pasaje, si alguien lo quiere buscar, dice que cuando ellos cubrieran sus pies, porque así creo que se dice que cuando cubrieran sus pies tenían que andar con una estaca. ¿Para qué? Para hacer un hoyo y enterrar lo que habían hecho. ¿Pero por qué? Y les dice la explicación, porque Jehová es santo. No porque era limpieza, no, porque es santo. Porque a Dios le gusta la limpieza, porque eso honra al Señor. Ojo con eso. ¿Cómo está mi orden? Bueno, son cosas que el Señor nos tiene que administrar, ¿ya? ¿Cómo están sus controles médicos? ¿Cómo está su salud? Hablando de eso también es parte de la administración, nuestra salud. ¿Ya? ¿Cómo está nuestra relación con el deporte, con el descanso? También es importante, ¿ya? Son todas cosas que nosotros debemos preguntarnos, ¿ya? No vamos a decir nada. Bien. Por lo tanto, la siguiente pregunta. ¿Pensamos que estamos mal administrando alguna de estas áreas? Esto es un autoexamen para decir, Señor, sí, yo realmente estoy mal administrando cosas. Y a veces nos quejamos del que el Señor no nos da más cuando no hemos aprendido a cuidar lo menos. Nos quejamos de que no tenemos más y no cuidamos lo que tenemos menos. Si usted tiene uno, cuide el uno que tiene, en cualquiera de las áreas, para que reciba dos. ¡Qué ecuación! Pero, qué lógica. Pero, ¿me explico? A veces nos quejamos de nuestros trabajos. Que mi trabajo, que mi trabajo, que mi trabajo. Pero tenemos la mala costumbre o no sabemos o no hemos entendido que Dios trabaja en el sufrimiento. Lo hablamos el día sábado. Que Dios trabaja en el sufrimiento, pero a veces le damos tanto énfasis al sufrimiento que no tomamos en cuenta que la obra de Dios en el sufrimiento. Y la queja nos impide ver cómo Dios está obrando y transformando nuestro corazón.
A veces pensamos que Dios tiene que cambiar todo el paradigma exterior para que nosotros cambiemos, cuando lo que Dios y el cristianismo promueve es cambiar primero el corazón para que las circunstancias cambien. Ponga atención a esto. Primero mi corazón cambia para poder cambiar el exterior. En el mundo todos quieren cambiar por fuera, lo hablábamos el día sábado también, que el mundo se rejuvenece, todo por fuera, por encima. Pero el cristianismo es una obra que parte desde el corazón. ¿Cómo está su corazón con respecto a esta área? Examinémonos. Esto tiene que ver con nuestra vida, esto tiene que ver con honrar al Señor. ¿Estoy haciendo lo que es correcto aún con lo más mínimo, con los detalles, con las monedas de a peso de mi vida? ¿Estoy siendo fiel en lo poco? ¿O me estoy quejando de lo poco y por eso no he recibido lo más? ¿Qué dice la siguiente pregunta? Por lo tanto, ¿nos consideramos fieles? Esto no quiero que, no, porque todos estamos en un área que, cierto, estamos cojos y necesitamos reconstruir, necesitamos trabajar. Y esta es la oportunidad del Señor que tiene para reconstruir esa área que a lo mejor no estamos fieles. Es la oportunidad en el Señor para hacernos dignos de confianza. Por lo tanto, si no hemos sido fieles en algún área, debemos analizar cómo ha estado nuestra infidelidad, pero cómo pasar a ser un digno de confianza. Cómo decirle, sí, Señor, yo quiero hacerme digno de confianza. Fiel en lo natural, fiel en lo poco. Pero como cristianos debemos entender que todo lo de nuestra vida, para Dios, todo lo de nuestra vida importa. No hay detalle que al Señor no le importe. Yo escuchaba un testimonio bueno, vamos a escuchar testimonio todo este tiempo de Olger, y pienso que aún sabiendo que él está vivo con el Señor y gracias Señor nuestro consuelo. Contaba una persona que Olger pedía informes de ciertas reuniones, ¿cierto? Y él era exigente en eso y decía, bueno, líder, ¿le puedo mandar el informe el primero? No, el informe se manda el 30. Es que me atrasé, los informes se entregan el 30. Y era exigente en el 30. Y un día, pero líder, si un día más, no le dice, las cosas del Señor son importantes, son lo primero. El celo por las cosas del Señor. El celo por las cosas del Señor. Las cosas de Dios son en orden. Porque usted sabe quién reina en el desorden. El diablo. Ojo con su vida desordenada. Ojo con mal administrar y ser infiel en algún área. Y transformemos nuestra vida hacia la fidelidad. Ponme la primera, por favor, Rigo. ¿Pensó en esto? ¿Pensamos? ¿Ya? El versículo, por favor. Quiero que medite y haga una oración sentida a usted. Vamos a tomarnos 3 minutos para que usted vea el versículo y usted ore y diga, Señor, yo realmente en esto he sido infiel y te pido perdón y dame la capacidad de ser fiel. ¿Ya? 3 minutitos para orar el versículo. ¿Sí? Dígame. ¿Cuál? Ah, Job 36:15 dice, a los que sufren Dios los libra. Mediante el sufrimiento se vale de la aflicción para instruirlos. Dios te atrae para sacarte de las fauces de la angustia. Te lleva a un lugar amplio y espacioso. Te lleva a su mesa con la mejor comida. Dios usa el sufrimiento con propósitos. ¿Ya? 3 minutitos. Job, ¿cuánto? El propósito del sufrimiento. Por eso debemos aprender. No es que seamos masoquistas, por favor, no es eso. Es entender los propósitos de Dios en el sufrimiento. ¿Quién? ¿Quién me habló? Job, Job 36, 15, 16. Que el sufrimiento Dios lo permite para administrar nuestro corazón. El Diego me estaba preguntando. ¿Ya? 3 minutitos. Yo le dejo este versículo para que lo oremos. ¿Ya? Tómese su tiempo y confiese ahí, Señor, en esta área estoy siendo infiel. Perdóname y por favor hazme fiel en esa área. ¿Ya? 3 minutitos. Oración personal.
Los del Zoom también. Gracias. Señor, queremos exponer nuestra vida delante de ti. Tu palabra en Juan 3 dice que los que son de Dios vienen delante de ti para que sus obras sean reprendidas. Si usted deja que Dios le ilumine y le muestre en qué ha sido infiel y le dice, Señor, perdóname, Dios es capaz de restaurar y transformarnos en personas dignas de confianza. Dios es un Dios de oportunidades. Y ore por esa área en que usted ha sido infiel. Si usted ha sido infiel con sus ojos, mirando cosas que no honran al Señor. Si usted ha mal administrado sus deseos, sus pasiones, deseando cosas que no agradan a Dios. Si usted ha mal administrado su tiempo, invirtiéndolo en cosas que no le dan la prioridad ni la honra a Dios, pídale perdón. Si usted tiene el desorden en su área financiera, si nos cuesta esa área, pidámosle perdón al Señor, que Él es capaz de restaurar. Si su casa está desordenada, su pieza, si no hay un orden que honra a Dios. Si a usted le cuesta hacer las cosas y tener una casa digna de un hijo de Dios, pídale perdón a papá. Porque ¿cómo le vamos a pedir que Él habite si no le preparamos? Si nuestro cuerpo está manchado, si hay actitudes de falta de perdón, si hay enojo, ira, contienda, ¿cómo podemos decirnos templo del Espíritu Santo? Si hay orgullo, si hay altanería, altivez, si hay enojo, si hay contienda, si me ha costado perdonar a alguien, ¿cómo podemos decirle soy templo del Espíritu Santo? ¿Y cómo le podemos decir lléname? Examine su vida delante del Señor. Confiese sus pecados delante del Dios vivo. Y digámosle, sí, Señor, yo me pongo de acuerdo para pedirte perdón por mi infidelidad en cualquiera de estas áreas. Y muéstrame en qué estoy mal esta semana, porque quiero hacerme digno de tu bendición. Yo sé que en Cristo soy digno, pero también tú demandas que yo demuestre fidelidad para que me delegues cosas. Enséñame, pídale al Señor que le enseñe. Si usted tiene un área que no sabe cómo hacerlo, dígale, dame tu sabiduría con mis emociones. Si usted ha menospreciado su soltería pensando por qué Dios no me ha dado un compañero o una compañera y no ha entendido que está dentro de la plena voluntad de Dios, pídale perdón al Señor. Si usted ha maldecido su soltería diciendo ¿por qué vivo esto? Pídale perdón al Señor. La soltería es un tiempo corto, es un tiempo para aprovecharlo sirviendo al Dios vivo. Y si usted en su matrimonio no está contento, no está contenta, pídale perdón al Señor y dele gracias por lo que tiene, que aún es poco,
Y si ha recibido bendiciones, sabe que aún es poco lo que Dios quiere darle, pero le está preparando. Dele gracias por cada una de las bendiciones, por cada cosa que tiene, por todo lo que tiene, trabajo, cobija, departamento. Y haga un compromiso de decir: Señor, hazme fiel contigo con lo que tengo. Decía el versículo que orábamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ayúdanos a entender que tú miras todo lo que hago, Señor. Y que el temor tuyo me rodee para entender que debo hacer no las cosas para los hombres, porque el temor al hombre pondrá lazo. Tú me enseñas a tener temor tuyo. Dígale: sí, Señor, enséñame tu temor. Temor para no mirar lo que a ti te desagrada, para no desear lo que a ti te desagrada, para hacer tu voluntad, Señor. Porque la plenitud de la vida es vivir obedeciendo tus mandamientos. Y perdónanos si hemos sido infieles con tu palabra, Señor, con el tiempo de oración, Señor, con compartirle a la gente, Señor. Perdónanos. Pídale perdón al Señor, sentidamente, Señor. El que encubre sus pecados no prosperará. No encubra su pecado, confiese. Mas el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Haznos dignos, Señor. Tú quieres darnos más. Tú no eres un Padre mezquino, pero sí nos preparas para la bendición. Cambia nuestra actitud, te lo pedimos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a repasar una de las lecturas. Vamos a poner la primera. Vamos a ir a la Biblia, vamos a leer Biblia. Vamos a tratar de hacer rápido. Vamos a tratar. Pero pienso que es muy importante. ¿Quién leyó los pasajes? Poquitos, ya. Les pido que por favor estemos leyendo estos pasajes completos. Pienso que hay que reforzar algunas cosas, por supuesto agradeciendo a los grupos que dieron los temas, pero necesitamos reforzar contextos bíblicos. Ya por eso quiero que juntos leamos, vamos a tratar de leer hasta el capítulo 17 en estos 15 minutitos que nos quedan. ¿Sí? Quiero que vayamos al capítulo 15. Fíjense, de Primera de Samuel 15, perdón. Primera de Samuel 15. De la Biblia. Primera de Samuel 15. ¿Ya? Yo le di de tarea el 16-17, ¿cierto? Y usted hizo el devocional y captó algunas actitudes que yo voy a repasar de David. Pero fíjense que no hubiese, o no sé, a ver, quiero decirlo dentro de la soberanía de Dios. No sé si hubiera existido tan prominente un David si no hubiera existido un Saúl. Ya, ¿por qué? Quiero que lo leamos. Usted conoce la historia de Saúl, ¿cierto? Saúl fue el primer rey de Israel y él, digamos que partió la carrera bien, pero terminó mal. Pero vamos a ver algunos detallitos bien importantes que están en el capítulo 15, ¿ya? Entonces, versículo 1 al 3. Vamos a leer 1 y 1 y vamos a ir comentando brevemente. Leo yo el 1, usted sigue con el 2 y seguimos hasta el 3, paramos y seguimos adelante. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Ya? Contexto para que entendamos. Amalec fue un rey o un pueblo que se opuso a Israel cuando salió del Éxodo. Eso está en Éxodo 17:14. ¿Ustedes recuerdan el episodio donde Moisés levantaba las manos? ¿Cierto? Y tanto Aarón como el Ur levantaba sus manos para que no decayeran, porque si tenía las manos arriba el pueblo ganaba, pero si las bajaba perdía, ¿cierto? Bueno, ese pueblo con el que peleó era Amalec. Entonces dice al final de esa historia que habrá ocurrido unos quizás 500, 600
años antes de esta historia, al final de esa historia dice el Señor que iba a borrar el nombre de Amalek de la faz de la tierra. Había una promesa de que ese pueblo que obstaculizó, porque obstaculizó al pueblo de Israel, pero ojo con esto, que el pueblo de Israel era el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, el Amalek no se opuso solamente al pueblo de Israel, se opuso a la voluntad de Dios. Por eso el Señor está haciendo un juicio contra Amalek por medio de Saúl. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la gente saca historia diciendo, oh, Dios, qué malo que hay que matar. No, cuando Dios ejecuta un juicio siempre hay una causa, porque Dios es justo. La justicia se aplica según una causa, no es arbitraria, ¿ya? Por eso esa historia había que aclararla. Por lo tanto, Dios es un Dios que juzga, Dios es un Dios que toma sus tiempos y tiene sus tiempos para juzgar. ¿Me explico? No juzgó a Amalek en ese tiempo, lo viene a juzgar ahora por medio del rey y la nación constituida de Israel. Por lo tanto, la orden que se le da a Saúl como rey constituido es que ¿qué tenía que hacer? En representación de Dios, por la autoridad delegada, dice en el versículo 2 que iba a castigar a Amalek por lo que hizo a Israel oponiéndosele al camino. ¿Y cuál era la indicación en el versículo 3? ¿Qué había que destruir? Yo quiero que ponga atención la indicación. ¿Y qué es todo? O sea, había que sacarlo de la faz de la tierra, porque la promesa, y le había dicho el Señor que lo iba a jugar de esa forma. Había que arrasar con Amalek. ¿Lo tiene claro? Ya. ¿Por qué le pregunto esto? Versículo 4, leo yo y me sigue y leemos hasta el 9. Usted lee el 5 y así. Leemos hasta el 9. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 a pie y 10.000 hombres de Judá. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué le llama la atención? ¿Ah? De la actitud de Saúl en el versículo 9. Faco. Muy bien. ¿Fue obediencia parcial, obediencia completa? Obediencia parcial. Y una obediencia parcial es desobediencia. Esto se lo decimos a los niños. Pero a los adultos nos cuesta entender esto. Dice, y aquí algo interesante, por favor subraya esta frase que la voy a desarrollar un poquito más adelante. Por eso es bueno leer la Biblia en contexto, ¿ya? Así que les pido a los futuros grupos que les toca exponer los temas, que por favor lean, que hagamos este ejercicio, no sé si de la forma que lo estoy haciendo, pero por favor leer bien la historia para poder enfocarla en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque dice la frase, ¿fue solo Saúl el que no mató a Amalek? Saúl y el pueblo. Ponga ojo a eso, ¿ya? Y dice que a Saúl se le ocurrió y al pueblo guardar lo mejor de la oveja y al rey. Mataron al resto, pero guardaron lo mejor. Porque algo se le ocurrió a Saúl y algo se le ocurrió al pueblo. Vamos a descubrirlo. Versículo 10, en la misma sintonía. Leo 10, usted 11, hasta el versículo 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Samuel entonces dijo:
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Vamos descubriendo el carácter de Saúl. Fíjese que el versículo 11 dice que Dios habla a Samuel el profeta y le dice cuánto le pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué triste es que Dios declare que una persona no es digna del cargo que le dio. Qué tristeza, qué triste que el Señor esté triste porque una persona no es capaz de cumplir lo que se le ha encomendado. Por lo tanto, Saúl era infiel. Es bueno mirar la infidelidad para que entendamos la fidelidad de David. Por eso le decía. Dice en el versículo 11, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y fíjese, y aquí llama la atención al versículo 11, el carácter de un líder espiritual, como Samuel, que dice que él también se apesadumbró, se puso triste. Porque cuando hay un pastor, ¿cierto?, que pastorea y tiene discípulos, también se duele por la actitud de los discípulos. Eso es verdad. O sea, Samuel se compungió, y más adelante también lo dice que él pasó llorando toda la noche en el capítulo 16, o al final del 15. Entonces, lo mejor es la excusa de Saúl. Versículo 12. 12. La mitad dice, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y le dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué significa esto de hacerse un monumento? Se hizo una estatua a él. ¿Qué significa? ¿Ah? Él mismo dijo, yo soy el héroe. Porque Saúl, vamos a empezar a descubrir que tenía un carácter hedonista, complejo, o sea, tenía una inseguridad él en sí mismo que necesitaba el reconocimiento de la gente. Y buscaba más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Y eso es terrible. Dice, y ahí lo dice, 14, versículo 13. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido palabra de Jehová. ¿Cómo se llama eso? Autoengaño, po. Él juró que había hecho lo que Dios le había dicho. Estaba autoengañado porque a veces el hombre cae diciendo, no, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y uno se jura que está haciendo la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el primer síntoma de no escuchar la voluntad de Dios es que uno que no está haciendo la voluntad de Dios, que no escucha la voz de la persona que lo guía. Saúl no escuchó la voz de Samuel. No entendía y él juraba que estaba bien. No, si estamos súper bien. Yo hice y como me hizo hasta un monumento, felicítame. Y Samuel le dice en el versículo 14, y el balido de la oveja y el bramido de vaca, ¿qué significa esto? Y Saúl en el versículo 15 le dice, de Amalek los traje porque el pueblo, y le empieza a echar la culpa al pueblo, pero él también era la autoridad responsable, por lo tanto no podía echarle la culpa al pueblo. Él era el líder del pueblo porque Dios le había confiado la autoridad de rey a él. Por lo tanto, él era el infiel, no el pueblo. Y simplemente él se dejó llevar por impresiones de gente que pensaba en lo que era bueno. Pero el que tenía que discernir lo bueno y lo malo era Saúl. Porque la indicación la había recibido ¿de quién? Del Señor. Por lo tanto, qué interesante entender cómo este rey fue infiel. Y, por otro lado, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por presiones cuando Dios nos dice claramente lo que debemos hacer? Cuidado con dejarse llevar por las presiones y no oír lo que Dios nos está diciendo que hagamos. O cuidado con no escuchar la voz de la autoridad espiritual que Dios nos da y pensar que estamos haciendo las cosas súper bien. Saúl no entendió que le estaba dando a Samuel. Entonces, versículo 17, y aquí le empieza a profetizar Samuel. La misma premisa, leemos hasta el 23. Y dijo Samuel,
aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué fuerte el juicio. ¿Cuál fue el motivo que Saúl fue desobediente. Desobediencia parcial es desobediencia. Yo me recuerdo una vez que me enviaron en uno de los distritos que tuvimos con Hugo Rosas, cual partiendo, yo estaba nuevito, y dice, tenemos tanto dinero para comprar una guitarra. ¿Puedes encargar de comprarla? Y ya, pues, fui a comprarla y resulta que las guitarras que habían en el precio no eran muy buenas en el precio que me dieron. Entonces, estoy hablando de hace casi 16 años atrás, en 2006, 2007. Y resulta que yo dije, pero empecé a ver guitarras mejores. Dije, pero hay este fondo, pero ¿y si yo pongo? Voy a llamar a este otro líder. Le digo a este otro líder, mira fulano, ¿sabes qué? Me dieron tanto plata para comprar guitarra, para la alabanza, pero ¿sabes qué? ¿Y si ponemos un poquito de plata más porque una guitarra para el Señor, sí? Y esta persona me dice, pero ¿le preguntaste a Hugo? Y yo le digo, no, pero si es una buena idea, porque es para el Señor. Y esta persona me dice, mira, sería bueno que tú le preguntaras a Hugo. Chuta, pero sí, es que es buena la idea. Y negocié, pues. Bueno, finalmente ya voy a preguntar. Y le llamo al líder, ¿cierto? Mira, y me dice, ¿sabe qué me dijo? Que bueno, está bien, agradezco tu fidelidad, cierto, tu generosidad, pero mejor dejemos y compremos la primera, la que alcanza. Yo no lo entendí. Dije, pero ¿cómo si es para el Señor? Bueno, lo que le hicieron estos caballeros. Es para el Señor. Ojo con las buenas ideas que se nos ocurren para el Señor. Porque es mejor la obediencia que los sacrificios. A veces tenemos tan excelentes ideas de hacer tantas cosas para Dios, pero somos súper desobedientes. Lo dice el versículo. ¿Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces tenemos excelentes ideas para hacer para Dios, cuando Dios quiere nuestra obediencia. Ojo con esto. Por esto fue desechado Raúl acá. Saúl, en Chile de Raúl. Saúl fue desechado por tener desobediencia, media obediencia, obediencia parcial, es decir, desobediente. Pero es más terrible lo que pasa en el versículo 23, porque dice, porque como pecado de adivinación. ¿Usted sabe lo que es adivinación? Adivinación, Juan. Sin Dios. Sin Dios. Sin divino. Sin Dios. La rebelión es que cuando yo me quiero mandar solo y no obedezco lo que Dios me dice. Eso es un pecado terrible. Es como ser adivinos. Bueno, los adivinos lo que hacen es no considerar la voluntad de Dios y ponerse a predicar la voluntad de los demonios. Eso es lo que hacen las brujas y los adivinos. ¿Lo entendemos o no? Es lo mismo, la rebelión es lo mismo. Es dejar afuera a Dios, no someterse a la voluntad de Dios y hacer mi voluntad. Y como ídolos e idolatría la obstinación.
La obstinación, el querer salirme con la mía, es hacerme es cuando la persona se hace un ídolo de ella misma y sigue su propio ídolo. ¿Entendemos la relación espiritual de esto? Qué complicado. Dejo a Dios, me voy con el pecado a la rebelión, pero más sencillo sigo a mi propio Dios, que soy yo mismo. El Dios ego. El Dios ego. Ojo con esto. Por eso necesitamos aprender la obediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremenda declaración. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. Y dice, porque él temió. Versículo 24. Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Saúl era un hombre con un tremendo rechazo. Eso lo dice. Él no solucionó su problema de rechazo. Pero más que eso, no supo solucionar su problema de rechazo entendiendo el llamado del Señor. Porque no podemos quejarnos en los conflictos de nuestra vida. Lo decíamos el día sábado, cito el sábado, sino que tenemos que aprender a vivir dentro de la voluntad de Dios. David no era un hombre exento de temores, de miedo, de conflictos, pero él sabía hacer la voluntad de Dios. Saúl se quedó pegado ¿dónde? En su voluntad. No tomó las decisiones de hacer lo que él quería, lo que el Señor quería. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Saúl? Tenía un conflicto de rechazo tremendo y quería agradar al pueblo por su inseguridad, por diciendo el pueblo, el rey. Y no entendía que él había sido puesto como rey por causa del Señor. Ojo con esto, hijos de Dios. La obediencia es lo que mantiene a un cristiano en la brecha adelante. No es el agradar a la gente. Usted sirve a la gente. Los que sirven, usted sirva a la gente, pero agrada al Señor. Escúchame bien. Sirva a la gente, ama a la gente, pero usted tiene que preocuparse de agradar en todo al Señor con la obediencia. Porque uno a veces corre el peligro de querer agradar a la gente. Y eso no puede ser. Un cristiano tiene que ser firme y tiene que tener sus convicciones claras de a quién agrada en la vida cristiana. Y en eso hay que ser radical, como decían, ¿cierto?, de Olger, que era un hombre que sabía a quién agradaba, no importando si a veces tenía que tomar decisiones fuertes. Todos nos ganamos una reprensión por ahí más que fuerte, ¡ay! Pero ahora entendemos que era por causa del Señor, ¿o no? ¿Sí o no? Ojo con esto. Bueno, quiero leer hasta el capítulo 16, el versículo 17, el capítulo 17, voy a referir un par de versículos. Capítulo 16, dice que Samuel, versículo 1, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Cómo Dios siempre tiene la solución? Que Dios no... Y esto es bueno saber que ninguno de los que estamos, y Dios nos guarde, ninguno es imprescindible en un ministerio, ni usted ni yo. Que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre te está obrando y tiene todo bajo control. Al momento que estaba desechando a Saúl, estaba preparando un David. ¿Y por qué? Porque en el versículo 7, después que pasaron, esto lo leímos en los ministerios, dice que pasaron 7, y los 7 que pasaron de los hermanos eran hombres de guerra, eran hombres grandes, fornidos. Parece que no era muy fea la casta de Isaí, porque parece que los vio Samuel y dijo, este podría ser rey, y ninguno de los 7 fue. Pero el Señor le dice el por qué no era ninguno de esos que estaban ahí. Versículo 7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hijo de Dios. Entre los hombres nos podremos engañar y decir, sí, aparento piedad, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por eso es lo que les contaba y lo que dijimos acá, esto queda entre usted y el Señor. Dios no puede ser burlado. Jehová mira el corazón y el Señor sabe cuáles de nosotros queremos realmente hacer la voluntad de Dios.
y quiénes tenemos nuestras luchas y quién definitivamente a veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Dios lo sabe. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, es bueno que examinemos nuestro corazón, porque a Dios no se le pasa nada. Y eso debería darnos temor del Señor. Los hombres juzgamos según las apariencias, el Señor juzga según el corazón. Y yo le digo que a la vez que estaba viendo un corazón infiel, porque seguramente permitió esta prueba de Amalek en Saúl, a la vez estaba viendo cómo David estaba cuidando las ovejas en el campo. Estaba preparando su nombre que sin el escenario de la gente, sino que más que de la oveja y la estrella, era fiel con las cosas que se le daban. Y sabía en quién confiaba. Jehová mira el corazón. Y dice, versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor que apacienta las. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba ocupando el negocio del padre, que es donde tiene que estar un hijo de Dios, ocupado en los negocios del Padre, ocupado en lo cotidiano, como se nos dijo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque en ese día que estemos siendo fieles en lo natural, Dios nos va a bendecir con bendiciones espirituales. Nunca desprecie la bendición de lo que está haciendo, porque Dios puede tener un llamado en ese lugar. Dice que él estaba cuidando las ovejas, versículo 11. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y aquí hay un secreto. Yo lo noté. Un secreto para ser lindo. ¿Quiere ser lindo los varones? Bueno, las mujeres también. Lindo, bonito, que tenga un buen parecer. Dice el versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era encachado. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele porque este es. La intimidad con Dios vuelve bonito a la gente. La intimidad con Dios hermosea. La intimidad con Dios hermosea. Receta para los solteros. Busque más al Señor. Para los casados también. Las solteras no saben opinar. Busque al Señor en intimidad. Busque al Señor en intimidad. Tenga intimidad. Alábelo como lo hacía David. Cuando está en su trabajo, cuando está haciendo, alabe al Señor como lo hacía David. Y entienda que Dios está mirando su trabajo. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, qué interesante este versículo, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. No se pueden tomar delegaciones en el Señor si no está el Espíritu Santo. No se puede hacer cosas en el Señor, cualquiera sea la delegación que usted tiene en el ministerio o cualquier cosa que va a hacer afuera, busque la acción del Espíritu en su vida. Busque que el Espíritu Santo le use. Y esto tiene que ver con el versículo 14, porque dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ojo con esto, que cuando somos desobedientes el Espíritu Santo se apaga y pierde influencia. Cuando estamos buscando al Señor, el Espíritu Santo enciende la bendición y nos volvemos más bonitos incluso. Ya lo dijimos. Para cerrar, capítulo 17. Un detalle que es importante. Capítulo 17. Con esto vamos a cerrar. Dice el versículo 14 que David era el menor. ¿Lo tiene, cierto? Siguieron pues los tres mayores a Saúl, los tres mayores de los hermanos que se fueron a la guerra. Pero 17:14, es lo mismo. Capítulo 17, versículo 14, perdón, me adelanté. Estoy en el capítulo 17, es que tengo que hacerlo rapidito, me hubiera gustado leer la historia completa, pero por eso. Dice el versículo 13, y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, porque estaba a la guerra, y del otro lado estaba Goliat, ¿ya? Que salía todos los días, por 40 días intimidaba al pueblo de Israel diciendo, denme un peleador, denme un peleador. Usted leyó la historia, ¿cierto? Ya. Dicen los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, los tres más grandes. Y David era el menor, y el menor siempre lo dejaban cuidando las
nunca desprecie incluso ser el menor, porque ahí Dios se puede glorificar. Nunca desprecie lo poco. Esto era como comprar el pan cuando éramos chicos, ¿cierto? Al más chico. 14. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén, porque era pastor de ovejas. 16. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Mire este detalle. Dice el versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Pregunta: ¿a qué fue David al campamento de guerra? Obedeció el papá, claro, pero ¿a qué fue? ¿Ah? Le llevó comida. Él fue al campamento a ver cómo estaban los hermanos. Es que están bien, que no le ha pasado nada. Y David dice entre el versículo 19 y el 23 que escuchó a Goliat cómo provocaba al ejército, y los israelitas estaban ahí miedosos porque no sabían qué hacer. Dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá los tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Y qué hizo David? Como era curioso, entonces habló, 26, habló David a los que estaban junto a él, diciendo que harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿La tenía clara o no la tenía clara? Pero yo le quiero relevar en esto. David fue a dejar comida y salió peleando como un gran paladín, porque Dios es el que produce oportunidades. Cuando uno ha sido fiel en las cosas de Dios, Dios genera oportunidades para glorificarlo. No las busca. Dios se las da, porque sabe en quién confiar, y era el momento. Y David sabía que podía, porque había sido preparado. Lo dice más adelante, ¿cierto? Dice el versículo 34, y David respondió a Saúl, porque lo vistieron con, ¿cierto? Usted sabe que lo vistieron con la armadura del rey. Él dijo: no, yo no puedo vestir esto. 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. David fue entrenado en lo cotidiano para la gran batalla. El triunfo no viene de un día para otro, eso es una mentira de las películas de Hollywood. No existe. No existe el triunfo de un día a otro. El triunfo se fabrica, se produce, se trabaja en el día a día, hijos de Dios. No existe. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Porque va a venir algún Goliat, y usted, cuando venga el Goliat, usted va a poder enfrentarlo. Hay un versículo que habla de esto, que uno tiene que estar preparado para cuando venga la adversidad. Tiene que todos los días prepararse. No recuerdo cómo dice la cita, se las debo. Pero dice que si uno se prepara todos los días, la adversidad no le va a hacer frente. Algo así. No sé si el Pato se acuerda. No, no se acuerda. ¿No fuiste fiel con el versículo? Nah. Tarea para el Pato. No, sí dice. Entonces, no desprecie las batallas que Dios está permitiendo el día de hoy, porque le van a permitir enfrentar al Goliat que se avecina en su vida. No desprecies la formación que Dios está haciendo en todas las batallas. No la desprecies. Después dice que él tomó las piedrecitas, ¿ya? Que unos dicen: hay unas piedrecitas. ¿Saben qué pasaba? Que David era un experto peleador, porque con eso mataba a los leones. Era un experto peleador con onda y con las piedras. Y la historia de los niños dice: ¡ay, que 5 piedras! No, este compadre tenía una técnica.
Esos están en unos videos, ¿ya? David era un guerrero que había sido formado en el fragor del oso, del león y del cuidado de las ovejas. Y esto, yo quiero que usted lo mire cuando vayamos avanzando en esta temática, lo preparó para ser rey. Adquirió valentía en la medida que peleó el día a día en las batallas. La pregunta es, ¿qué batalla está permitiendo Dios que tú pelees el día de hoy para prepararte cuando te enfrentes con el Goliat y lo venzas? Y estés seguro que Dios te llamó a eso. Estés seguro, porque David, y fue porque estaba seguro que podía, porque sabía en quién confiaba. No desarrolló su fe ese día, no es que ese día oró más. Él sabía, él tenía una vida devocional todos los días, se preparó. Y Dios le dio la oportunidad de demostrarlo. Sea fiel entonces en lo natural, que Dios le va a abrir grandes oportunidades. Pongámonos de pie para orar. No sé si... Álvaro, está en la bolsita. Señor, Señor, perdónanos por ser infieles en las batallas pequeñas y ayúdanos a aprender a enfrentar la vida en una actitud de triunfo, porque nuestra confianza viene de ti, Señor. Tú eres nuestra victoria, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro amparo, y cualquiera sea la situación que nos toque afrontar, que digamos lo que dijo David, que el mismo Dios que me libró de la boca del oso y el león, me librará de la mano del incircunciso este. El mismo Dios que te libró de batallas anteriores y viste su mano, te ayudará el día de hoy a librar batallas. Pero tenemos que ser fieles en lo natural. David fue a dejar alimentos y se encontró con una oportunidad para glorificar a Dios, porque era lo que buscaba, siempre glorificar a Dios. David iba adelante, no tenía miedo, porque sabía en quién confiaba. No vino de la noche a la mañana. Quizás pasó tiempos en la oscuridad, tiempos difíciles, solo. Quizás ahí aprendió a adorar al Señor cuando estaba solo, cuando estaba desamparado, en el fragor de la noche, cuando quizás el lobo venía en la noche, el león lo venía a matar o venía a despedazar a su grey de ovejas. Pero él sabía en quién confiaba. Quizás tú estás enfrentando batallas sola en el día de hoy. Y es el momento donde tú tienes que ponerte de rodillas y decirle, sí, Señor, pelea conmigo. Enséñame a batallar. David decía, tú adiestras mis manos para la batalla. Pídale al Señor, adiestra mis manos para esta batalla. Quizás Dios está permitiendo una batalla en tu vida. Estás viviendo circunstancias difíciles. Y David decía esto, Él adiestra mis manos para la batalla. Adiestra mis manos. Pídele al Señor sabiduría del cielo para afrontar lo que tiene que afrontar. No tema. Arrodíllese y confíe en el Dios, en el mismo Dios que sacó victorioso a David de la boca del oso, del león y de Goliat. Es el mismo Dios y Padre nuestro. Perdona el ser cobarde, Señor. Perdona no tomar oportunidades, Señor, en que necesitamos ser obedientes. Esta era la diferencia, que David fue obediente, aún en lo más mínimo. Esto lo demuestra cuando fue a dejar la comida a sus hermanos. Él era fiel, era confiable. Se le podían delegar tareas pequeñas y le iba a hacer con diligencia y con excelencia. Haznos fieles, Señor, por favor. Te lo pedimos, por favor, en todo aspecto, en nuestro trabajo, con nuestras autoridades, Señor. En un mundo infiel, haznos responsables, Señor. Te lo pedimos, por excelencia a ti, porque tú nos prepararás para batallas grandes. Te bendecimos y enséñanos con esta historia. Gracias por este tiempo, te oramos por la ofrenda también, para que alcancemos a muchos. Y haznos fieles con la gran comisión también, para honrar tu nombre, porque Chile lo necesita. En el nombre de Jesús, amén. Ameritaba que que hiciéramos. Perdone que me faltó el vasito de agua. Hagáramos, la sinapsia y ya la hora del día. Bien, avisos. ¿Les gustó el tema, no? ¿Al sub también? Ya. Mañana entonces
Transparencia. Encuentro para matrimonios. Ya, los que son matrimonios, que por favor vengan si pueden. Si no, conéctense, va a haber Zoom, ¿cierto, Rodrigo? ¿Tenemos Zoom? Sí. Ya tenemos contratado el satélite para mañana. ¿Ya? ¿Qué más? Santa Cena, domingo 5 de mayo. Es importante que los que están bautizados participen en la Santa Cena. Es un tiempo para compartir como comunidad, como iglesia. ¿Ya? Devocional mañana de damas. Tengo un reclamo contra los varones. Atención, varones de los ministerios. No he visto ningún varón últimamente conectado los días viernes a los devocionales. Las mujeres están, no sé si casi todas, pero muchas mujeres. Y eso no puede ser. ¿Dónde están los varones valientes que se levantan a pelear con las sábanas? Pelee con las sábanas. Varones, de verdad se los digo. Necesitamos orar en este tiempo. Por favor, conéctense. El puro Hernán, que está, oremos por el Hernán, porque el Señor lo bendiga. Todos los días ahí, todos los viernes, ¿ya? El único que está ahí, pero necesitamos varones que se levanten a las 7, ¿ya? Todos. Voy a pasar con lista ahí. Y si los que no pueden hablar se conectan del celular, no importa hacer presencia. El Álvaro, gracias, mi amor. El Álvaro también se conecta, si es verdad. ¿Ya? ¿Ah? Me la trae anotada para firmarse la justificación. ¿Qué más? Eso nomás. Que el Señor le bendiga. ¿Quién está conectado? Bueno, el Héctor, con la Roberta, el Alexander, Daniel, que Dios te bendiga. La Klaus, la Virmi. Sergio, un abrazo Sergio. La Alejandra Muñoz, la Erika Higuera, la Claudita de Talagante, que Dios les bendiga. Fue bueno vernos, ¿ya? Chao. Día miércoles, recuerde que no hay reunión, no vaya a llegar algún despistado el miércoles. Descanse, aproveche su feriado. Fue bueno vernos hoy día. Que el Señor les bendiga. A las 7:30.